Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día. Un muy buen día a toda la audiencia de Noticias Digital, de cada una de las frecuencias digitales por las que nos encontramos con ustedes. Por ejemplo, nuestra casa matriz, Ecovisión TV, también People TV, Lente Digital TV, Palmita TV. Un abrazo para Winners TV, para Extrema TV, para 11 Play y Miñaño TV. Gracias a todos por la generosidad que tienen de sumarse y la importancia que tienen por multiplicar, por diversificar, por ampliar, por ser una especie de eco retransmisor de todo lo que hacemos cada mañana. Y a todos los que de una u otra manera también se van manifestando con no solamente un like, con un compartir, con una reproducción, con un comentario, muchas gracias. Y a los que nos ven directamente y por allí no lo hacen, no escriben, pero con alguna llamada, algún mensaje, pues nos dan señal de que caminante no hay camino, se hace camino al andar y allí vamos, piano, piano, como corresponde. Ali María Luna Punzán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenos días, Pedrito. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Jueves 23 de enero. Se ha ido rapidísimo el tiempo. Bienvenidos a Noticias Digital para que estén actualizados con todo lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Recuerden compartir nuestro programa, darle like a nuestra página y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Está muy movida la política, Pedrito, tanto nacional como internacional. Sí, solo ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social generó mucho movimiento en la tarde. Una sola, ¿qué le puedo decir? Un solo brazo de tantos que tiene este país en el tema político de designaciones y todo aquello. Ayer hubo cambio de vicepresidenta por nueva mayoría. Elección o ratificación o designación de superintendente de bancos. Pasaba la información ayer. No, está mal, no es así, que sí, que no sé cuánto. Resultó lo que les habíamos dicho. Hay también una denuncia en fiscalía por dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no sé quién va a entrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si hay más desbarajustes, porque es una de las instituciones que creo en mayor predicamento se ha encontrado en este tiempo, pero allá cada cual con su cada quien. Solo esto nada más. Este 22 de enero del 2025, porque es un tema que tratamos aquí en estos días. Este 22 de enero del 2025, es decir, ayer, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se unió para cambiar a la vicepresidenta. Ya les dijimos, nombrar a Raúl González en la superintendencia de bancos y devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia para integrar al Consejo de la Judicatura. Esas decisiones son el resultado de la nueva conformación de la entidad, donde la mayoría es integrada por la famosa Liga Azul, que ahora manda, al parecer. Se trata de los consejeros que llegaron patrocinados por la Revolución Ciudadana y que ahora cuentan con 4 de 7 votos. Inicialmente eran Augusto Verduga y Edera Saltos, que fueron promocionados por el expresidente Rafael Correa y ganaron como consejeros principales. Nicole Bonifaz, que se unió ya en funciones, a ellos se juntó el ex abogado de Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, también de la Liga Azul, quien se integró tras la salida de Juan Esteban Guarderas por el juicio político aprobado en su contra. Así que de esas designaciones, insisto, lo de el superintendente de bancos, un tema que lo conversamos acá, y también lo que decíamos al inicio, ya lo saludó don Francesco, Yadira Saltos, la nueva vicepresidenta con esta nueva mayoría. Magíster, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días, Alison, buenos días, Pedrito, y buenos días a esa audiencia que cada día se nos suma más a Noticias Digital.
Sí, señor. En breve debe ingresar María Alejandra Trujillo. Es más, ya está allí. La convocamos, la invocamos y es puntual ella. María Alejandra Trujillo, grata amiga de la programación, uno de nuestros bastiones en cuanto a análisis internacional también. Así que nuestra invitada en esta mañana por el tema de Donald Trump, las perspectivas para los gobiernos latinoamericanos y bueno, los comentarios adicionales y consultas que siempre pueden salir. Así que hoy estamos en paridad de género, don Magíster. Dos damas, dos caballeros. ¿Qué le parece? Nos van a dar palo. No, es que no se trata de que nos den palo. Que aguantemos nomás, que aguantemos. Son parte fundamental. La mujer no es ni atrás, ni adelante, ni al costado. La mujer es junto. Así es la historia del mundo en estos tiempos. María Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos Ali María Luna Funzán, el magíster Francesco Aicar, este servidor Pedro Cabrera, pero sobremanera la audiencia de Noticias Digital. Muy buen día. Buenos días, Pedro, Alison, Francesco, muchísimas gracias por la invitación y claro, siempre estamos aquí apoyando la mesa y sobre todo compartiendo con el Ecuador los análisis que podemos hacer para ellos. Sí, y que siempre serán importantes escucharlos por el concepto y contenido. ¿Qué línea más importante o qué líneas puedes rescatar favorable del discurso, de la posesión, de las nuevas acciones del presidente Donald Trump? Más que nada mirando hacia nuestra área, el área latinoamericana, el área sudamericana, María Alejandra. Bueno, yo considero que tuvo temas bastante importantes para América Latina, los temas de seguridad, los temas de no intromisión dentro de los países, que es una política exterior que debe tener. El tema de migración que está tan cuestionada en este momento también permite entender cuál es la problemática de nuestros países. La detención de todos los apoyos y recursos que está pasando a cada uno de los países en América Latina, que también nos compromete a cada uno de nosotros y nos afecta de manera directa. Bueno, realmente viene con políticas fuertes, contundentes, pero sobre todo a poner la casa en orden, que estaba un poquito desordenada. Y el hecho, para que vengan nuestros compañeros también, y no sé, bueno, desde acá, ¿no? Uno diría no sé si coqueteo, un estirón de manos, un apretón de manos con el gobierno de Ecuador, con el gobierno de Argentina, invitados específicamente o directamente a esta posesión. ¿Algún símbolo, algún mensaje en particular para estos países, para nuestros países? Yo creo que le dio un mensaje directo. El simple hecho de que el presidente Noboa hubiera estado sentado en primera fila, hubiera compartido con él, es una distinción que muy pocos países se pudieron dar el gusto. Ustedes saben muy bien cómo se maneja el protocolo en Estados Unidos y el hecho de que él hubiera estado sentado durante toda la transmisión frente al candidato, al presidente Trump en su posesión, da un mensaje claro, es el apoyo que va a tener Ecuador de la mano del gobierno de Trump, que es lo mismo que ha hecho con el presidente Milei, pero si lo analizamos no fue tan visible el presidente Milei porque ya está en su proceso. Hoy le está diciendo al Ecuador que el presidente el cual él apoyaría y ayudaría a salir de la crisis sería al presidente Noboa. Y esperamos que Ecuador reciba el mensaje. Sí, y es más, uno de sus colaboradores ya hizo referencia también, una de las funciones que van a ejercer, algo mencionó sobre Ecuador, que hay una ayuda que se puede dar mucho más directa, etcétera, 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 no solamente de economía, sino también en otros aspectos. Ali María Luna, adelante, por favor. Muy buenos días, bienvenida. Una pregunta, mejor dicho, en este contexto, hablando sobre los gobiernos que estuvieron invitados, ¿cierto? Como Ecuador, como Argentina, que se dieron la mano con Donald Trump, ¿se podría considerar que son presidentes que han tomado decisiones extremas? Por supuesto que en beneficio para sus respectivos países. Sin embargo, ¿cómo esto causaría a nivel internacional una visión? Tal vez de una visión muy extrema
en decisiones porque vemos que ya Donald Trump ha tomado acción, ¿no? Desde el momento en que se posesionó, ha tomado acción y de hecho vemos a muchas personas que ya no han podido pasar la frontera, citas canceladas. Entonces, ¿de qué manera esta visión, tal vez extrema, que sí, hay que poner la casa en orden, pero a nivel internacional, cómo se vería? ¿Afectaría de alguna manera? Alison, respondiendo, considero que no son medidas extremas, son las medidas que requieren las sociedades para poder empezar a tener un orden lógico. Este mensaje que dio el presidente Trump con estos gobiernos de América Latina, principalmente Argentina y Ecuador, que son los más visibles en su posesión, es decirle al mundo entero que van a ser sus aliados a los cuales él va a apoyar. ¿Ok? Entonces, lejos de las decisiones que ellos hayan tomado, porque realmente es claro que son muy similares a las que tiene Donald Trump en esta época dorada que plantea él para Estados Unidos desde el día de la posesión, y lo que busca es recobrar el orden, la institucionalidad y la seguridad entre los países. Creo que son posturas similares y que van a tener el respeto, pero además le mostró al mundo que él los está apoyando. Muchas gracias. Bien. Magíster Francesco Aycar. Buenos días, María Alejandra, y tan cierto lo que usted dice, que aquí se hizo pues una suerte de alaraca en el sentido de que el señor Noboa no era invitado, sino que había sido autoinvitado. Hicieron pues una revuelta, sacaron memes, sacaron la supuesta invitación en la cual no salía el señor Noboa. Y le cuento, al día de hoy me llega un video, una fake news, que supuestamente el señor Noboa había pagado $1 millón para estar en esa primera fila que usted dice. Aquí, pues lamentablemente, las buenas relaciones que vamos a tener con un país que definitivamente, y hay que aceptarlo, sigue siendo hegemónico, sigue siendo el neurálgico de América, sigue siendo pues el país al cual Ecuador más o menos entre un 70 y 80% le envía las cosas. O sea, yo creo que el ecuatoriano debería estar feliz que un país no va a parar mucha bola y como usted dice, aquí pues solamente Bukele, Milei y el señor Noboa estuvieron, pero para algunos partidos pues eso de ahí está mal. Entonces, no sabemos, pues si no lo hubieran invitado, le aseguro que le hubieran dado duro. Si lo invitaron, le dieron más duro. Entonces, aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Pero yo creo que el mensaje ha sido claro. El mensaje del señor Trump ha sido totalmente claro cuál es la línea que él quiere, a qué se va a enfocar también, pues me agradó mucho en el sentido, pues que el señor Marco Rubio, que ha tomado un rol preponderante en el gobierno actual del señor Trump, dijo que a Ecuador lo iba a apoyar en el tema de la seguridad y creo que debe ser así, creo que es algo bastante bueno en el sentido pues que se nota que hay países que quieren avanzar, pero que temas tanto internos como externos pues también excluyen este tipo de intención de desarrollo. Más allá de que deberíamos ser socios comerciales porque la mayoría de drogas que sale de aquí, pues, ¿a dónde va? Es a Europa y a los Estados Unidos. Y también, pues, los migrantes, muchos de los migrantes que van a Estados Unidos vienen de nuestro país. Ahora, algo muy importante, María Alejandra, y yo lo creo, o sea, de ser cierto que tengo entendido que es así, es un gran puntal para el señor Noboa. A Ecuador no lo pusieron en la lista de países a los cuales tú vas a comenzar a perseguir, entre comillas, a los migrantes que están adentro sin papeles. Eso es un gran punto. Eso es un gran punto. Y yo le aseguro que aquí en vez de aplaudir eso, pues dirán cualquier cosa, pero no podrán o no querrán aceptar que estamos por buen camino. No es que el búnker, no es que Noticias Digital, no es que Alison, no es que Pedro estamos a favor o en contra de una línea. Pero creo que como ecuatorianos debemos notar que hay una meta, hay un rumbo definido y las cosas
aparentemente se las quieren hacer bien. ¿Qué pasó con ese mensaje directo a Colombia, María Alejandra? Porque no es que ataca directamente en absoluto, yo no le he visto al señor Trump que ataque directamente a su gobierno como sí lo hace con Venezuela, pero el por qué hay bueno, entendería que es por el izquierdismo, pero el por qué se da pues ese, entre comillas, divorcio con un país que también comercialmente hablando pues es muy importante para Estados Unidos. Básicamente, Francesco, y regresándonos un poco al Ecuador, es porque Ecuador ha logrado ser uno de sus aliados estratégicos en el patio trasero americano. Va a ser uno de sus estandartes en donde, así como lo hablamos, Marco Rubio conoce perfectamente la política y la geopolítica de Latinoamérica y tiene puntos estratégicos que se deben consolidar. Dentro de ellos está Ecuador, que debe ser uno de sus grandes aliados, ya que hay otros países como Colombia que todavía permanecen gobiernos de izquierda, con posturas ideológicas de izquierda, que son los que ellos están buscando al máximo su erradicación dentro de los procesos democráticos, porque se han dado cuenta que este modelo no funciona. Hoy Ecuador tiene una gran posibilidad de darse cuenta que está de la mano de una de las grandes potencias del mundo, que lo único que va a buscar para el Ecuador es sacarlos adelante. Entonces, lejos de cualquier ideología, deberíamos pensar un poco más pragmático, y yo luego de la posesión del presidente Donald Trump dije, si yo fuera ecuatoriana, votaría ciegamente por el presidente Noboa, porque sé que está de la mano de las personas correctas. Esa sería una postura. Y segundo, me preguntas sobre el tema en Colombia. Por lógica, ningún gobierno de izquierda, excepto China, que sí fue invitado. Mira que el gobierno de China lo invitaron y fue el vicepresidente de la China el que representó en esa posición y no estaba en primera fila como el presidente Noboa. También hay que evaluarlo. Nuestro gobierno tiene bastantes inconvenientes con el gobierno americano y sobre todo con las posturas del nuevo presidente Donald Trump, porque Marco Rubio ha sido de los grandes detractores de lo que está haciendo hasta el día de hoy el presidente Gustavo Petro. Y más sobre sus posturas que tenemos contra nosotros con el gobierno venezolano, que apuntalan a no ser muy claro en las posturas que va a tener hoy Marco Rubio sobre el tema de Venezuela, que para el gobierno Trump no es importante. Veámoslo como que para él su enfoque es más Ucrania, Rusia, China, que los gobiernos de Venezuela. Porque sí, lo hemos visto, ni siquiera lo ha tenido en cuenta. Tiene dos grandes disidencias dentro de sus equipos de gobierno, en donde uno plantea mantener los acuerdos económicos con los temas de petróleo y mientras Maduro los mantenga, ellos no van a entrar en ese proceso del Estado de Venezuela. Y otro proyecto que dice que la mayoría de los migrantes en Estados Unidos provienen de las migraciones venezolanas y que hay que hacer algo al respecto. Pero dentro de esta balanza económica, nosotros sabemos qué es lo que más prevalece y en su sentido va a prevalecer la comercialización del petróleo. Y peor el señor Trump, que es un empresario claro, hasta la médula. Vendiendo, Francesco, olvídate que él se va a meter en un problema porque va a seguir teniendo su socio estratégico comercialmente hablando. Entonces a él no le preocupa eso. Por eso es que para él Venezuela y su tema no es importante, que sí es un alto indicador de migrantes que está llegando a su país, pero con sus medidas de cierre de las fronteras también hace que se minimice ese impacto. Hoy movilizó más de 1.500 hombres para las fronteras, 1.000 de ejército y 500 marín, pero no para contener, sino para empezar a construir el muro que había prometido para evitar que sigan las migraciones. Y mientras empiezan las persecuciones para los migrantes indocumentados en Estados Unidos, pues eso es río revuelto, porque no solamente son latinos, tenemos migrantes de todos los países del mundo, a los cuales también va a perseguir, no lo va a hacer solamente con los latinoamericanos. Ha prometido que todo aquel que haya pedido documentación, que lo haya hecho de la manera legal, no va a tener inconveniente. Lo va a hacer por todo aquel que ha cruzado sus fronteras, como lo haríamos cualquiera de nosotros en nuestros países de una manera ilegal. Sí, hay un hecho muy
no sé si llamativo y cómo darle el relieve del caso. Termina su mandato, ya cerrando su mandato Joe Biden, y a punto de ingresar Donald Trump, las dos fuerzas diplomáticas se unen y consiguen lo que tanto se había buscado, que es a través de la diplomacia, la paz, entrega de rehenes, cese al fuego y otras cosas en la franja de Gaza. Sí, claro, claro, Pedro, porque es que ellos tenían tiempo, como decimos en Colombia, de la guachafita de las guerras en el mundo hasta que Donald Trump llegara al poder. Así que Israel fue muy inteligente en hacer ya este cese de hostilidades en la franja de Gaza y pactar para empezar la entrega de rehenes y llegar a una paz consensuada. Muy seguramente estaremos viendo lo mismo entre Ucrania y Rusia, lo cual también debe acabarse lo más pronto posible, que son los países en los cuales Donald Trump prometió y se enfocó incluso en su discurso de que era para él su prioridad, empezar un mundo en paz. Entonces, con las posturas de Donald Trump, todos saben que si él se mete o se vincula dentro del proceso de alguna guerra, esto se vuelve sangriento y se recrudecen absolutamente todas las medidas. Así que lo mejor y lo más viable política y diplomáticamente es empezar a consensuar para lograr la paz. Y yo creo que sí, porque, a ver, ya con Rusia empiezan los temas diplomáticos y entiendo que es precisamente en busca de aquello, lo que mencionas, que otro punto neurálgico en el mundo en estos momentos, ¿no? Y o sea, una guerra que uno no entiende, pero bueno, ya va para algún tiempo. Sí, no, ya tenemos como casi 3 años en la guerra de Ucrania. Ahora en febrero. Claro, y entonces definitivamente ellos saben que las posturas de Donald Trump no son tan laxas como las que traía el gobierno Biden y va a ser una postura mucho más fuerte y contundente dependiendo del lado donde él se coloque. Pero recordemos, como lo decía Francesco, es un empresario negociante y lo que él busca son sus intereses económicos. Así que miraremos cuál será su mayor interés, si con su amigo Putin o estar del lado de Ucrania. Así que yo creería que a ellos lo único que les corresponde es hacer un cese de hostilidades igual que lo hizo Israel. Ahora entiendo por qué invitaron a China, conversando aquí rapidito y sacando lo que dice Francesco, lo comercial. Claro. ¿De dónde viene la diferente? A ver, Estados Unidos también envía a hacer mercadería, productos que por algún lado dicen Made in China. Todo. O sea, el mundo entero vive del comercio chino porque la mano de obra es mucho más económica que en nuestros países incluso. América Latina antes proveía la mano de obra para Estados Unidos y por eso teníamos las grandes maquilas, pero para ellos sigue siendo más económico la mano de obra china. Entonces, veámoslo siempre desde los acuerdos comerciales que van a fortalecer a la época de oro que Donald Trump quiere para Estados Unidos. Y esa época dorada siempre va a llegar de la mano de dólares al bolsillo de los americanos. Y para eso, pues, tiene que hacer una reactivación económica en el mundo. María Más allá, María Alejandra, que el izquierdismo de China es un izquierdismo creado por ellos y que definitivamente ese izquierdismo es de más de derecha que muchísimos países del mundo. No, es que ellos no creo que han entendido. Francesco, claro, es que ellos son un socialismo capitalista. Pero por supuesto. Es lo que no han entendido nuestros países, que realmente, como digo yo, en China todo lo copian y las copias siempre salen mal y nuestros países han querido copiar unos sistemas que realmente su implementación no dan al lugar, porque lo único que hizo China fue organizar la sociedad y proyectar el crecimiento de su nación basado en lo económico, en su activación económica. Nuestros países no lo están haciendo así, los que están siendo alineados ahora por las ideologías de izquierda. Ellos lo ven desde otras ópticas y al contrario lo que buscan es opacar el capitalismo, quitarle los beneficios a los inversionistas que pueden ayudar a hacer la generación de desarrollo y de potencializar esa actividad financiera. Así que eso es otra cosa, Francesco. Aquí seguimos venerando al Che y a Fidel.
Sí, no, pues ahí sí ya estamos mal, porque es que a esta altura del campeonato las dos nuevas generaciones que nos preceden ya ni siquiera saben quiénes son ellos. Mi querida Alison. Sí, María Alejandra, en base a todo lo que estamos conversando, se me viene algo a la mente, y es que con la posesión de Donald Trump y volviendo a nuestra América Latina como tal, ¿verdad? Se está viendo tal vez el comienzo del fin de la tan famosa revolución del siglo XXI, porque en verdad que por lo menos en Ecuador tuvimos 10 años de lucha, y en verdad que estamos saliendo y estamos de a poco saliendo, ¿cierto? Pero Y hay con un consecuencias de esos presidente 10 que años. apoya. Exacto, y hay muchas consecuencias y nos falta mucho aún por salir todavía, ¿cierto? Pero con esta línea que tiene Novoa, y con estas buenas relaciones con Estados Unidos y con todo lo que hemos estado hablando, que obviamente el socialismo debería estar enfocado de otra manera, más no como comunismo, que es a criterio personal lo que veo yo, ¿cierto? Entonces, tal vez sería el comienzo del fin de esta revolución del siglo XXI, que espero yo que sea así. Bueno, Alison, seamos objetivas y pragmáticas. El socialismo lo que buscaba era la igualdad de las sociedades y poder llegarle al mayor número de personas para erradicar la pobreza multidimensional que tienen nuestros países, en donde la inequidad todavía es bastante marcada. Pero tienen una doble moral, tienen una doble narrativa. Una cosa dicen y otra cosa hacen. Entonces, ese socialismo que se planteaba en su momento no nos da la potencialización para que nuestros países de verdad se desarrollen y puedan generar financieramente una estabilidad, que es lo que radica en sí la pobreza multidimensional. Entonces, igual que tú, Alison, yo creería que las nuevas generaciones y los nuevos gobiernos deberían estar mucho más enmarcados en el humanismo, en pensar en las personas, pero sin dejar de lado cuáles son los beneficios que nos trae políticas fuertes, económicas, desarrollo, innovación, porque ya lo tenemos que tomar en serio. Ya las ideologías que estaban del socialismo del siglo XXI están un poco atrasadas y ellos no las modernizaron ni las están queriendo evolucionar para el momento en que estamos la sociedad. Pensemos que cuando ellos entran a conformar su grupo en América Latina, no había internet, Alison, no había wifi, no había comunicación, no teníamos esta ruptura de fronteras que hoy tenemos. Hoy nos comunicamos con el mundo entero, sabemos qué pasa en todos lados, estamos en la inmediatez del momento y ellos quieren mantenernos todavía en el letargo. Mira Cuba, no tiene luz, no tiene agua, está inundada, no tienen para comer y todavía ellos creen que eso funciona. Nosotros sabemos que esa no es la forma correcta para salir adelante y también tenemos mal concebidas las derechas y las izquierdas. Yo creería que deberíamos romper ya esos esquemas antiguos de estar hablando que somos de derecha o de izquierda. Lo que deberíamos es defender posturas claras, tener valores y principios que nos lleven a nosotros a construir sociedades mucho más equitativas, pero sin perder el norte, porque esto se hace no con medallitas de la Virgen como yo quisiera, sino se hace definitivamente con reactivaciones económicas. Y hay muchos factores como el narcotráfico, la inseguridad, las migraciones, que hacen que nuestros países no puedan prosperar por esos ítems. Pero eso entendemos nosotros y lo estamos analizando y visualizando en este momento, ¿no? Y contextualizándolo con la gente. Mas, sin embargo, todavía tenemos o se aferran, ya lo de Cuba ya lo conocemos, lo de Nicaragua es otro punto, o sea, cada parte tiene lo suyo. Vas al norte está Cuba, vas al centro está Nicaragua, y bajas un poquito acá y estamos con Venezuela, y son 3 lunares, pero que están allí, que por más que le quieres hacer la cirugía, no sale. Esos lunares están y como que avanzan y crecen cada día más y se aferran a esa situación. Pedro, permíteme, pensemos en Bolivia.
Mira cómo ha llegado de lejos la justicia, que ya logró tener una orden de detención al expresidente Evo Morales, porque era voz populi, todos conocíamos y sabíamos lo que el señor hacía, y lejos de que su contexto antropológico y social sea distinto al de nosotros, porque ellos creen en la Pachamama y el universo y anyway, pero pues ya a esta altura del campeonato creo que ya no es lo que funciona para nuestros países. El letargo al que está sumido Bolivia hoy es algo que nunca miramos hacia abajo. Si te das cuenta, siempre miramos arriba, pero no estamos mirando que hay un país como Bolivia que tiene grandes riquezas, grandes posibilidades, pero estaba también sumido en un gobierno del siglo XXI que ya colapsó. El presidente Arce, que fue ministro del expresidente Evo Morales, y el que planteó la política económica de Bolivia, hoy tiene un estallido social, una bomba que le explotó en las manos, y que realmente Bolivia también requiere un cambio de gobierno. Así que si lograríamos que en América Latina hiciera una variación pendular a proyectos de gobierno, estoy hablando no proyectos ideológicos, sino de un gobernante con una visión distinta, una visión más de desarrollo y de modernidad, lograríamos que nuestros países se fortalecieran y de ahí también ser y lograr ser potencias como lo hemos pensado para América Latina. Oiga, y una más de China, así de refilón. No sé si le pase a Bogotá, a las ciudades importantes que tiene Colombia, pero por ejemplo acá en Guayaquil el comercio chino tiene un avance espectacular. Usted camina por lo que se llama la Bahía, que es un sitio donde usted compra cosas más económicas, va por el centro de la ciudad y no deja de encontrarse por lo menos 3, 4, 5 locales comerciales, puntos de venta con artículos chinos. Ya no es que un almacén nacional te trae cosas de China, son los almacenes chinos que traen sus productos y los ponen acá. Y es una competencia de valores también tremenda, así duren un poco, pero son más económicos y la gente los compra. Acuérdate, Pedro, que lo que hicieron en China fue la proyección. China era una vereda, era un cantón que no tenía desarrollo, y lo que dijeron fue, vamos a proyectar a China, y se hace de esta manera con una proyección a 200 años. Y por eso es que China es como es el día de hoy, porque cuando terminó su proceso de consolidación como país, dijo, ahora nos vamos al siguiente proceso que se llama expansión. Antes nos colonizaban, la expansión era territorial. Hoy la expansión de los chinos es económica. Por eso vienen y nos endeudan a los países, nos prestan plata, vienen las grandes compañías, se ofrecen a hacer los megaproyectos, y de ahí es que nace el comercio informal y formal, porque los procesos chinos son más económicos, que lo hablábamos iniciando. Paseo obligado para mí cada vez que voy a Lima es ir al barrio chino, porque incluso la comida es espectacular, mejor que los restaurantes, bueno, mentiras, todos los restaurantes peruanos son muy buenos, pero si quieres comer... Los peruanos tienen su propia mezcla, pues el chaufa. Claro, por eso tú vas al barrio chino a comer chaufa, exactamente, y es mejor que en cualquier lugar del mundo. Entonces, mira que nos tienen medianamente invadidos, pero es por la dispersión cultural que están teniendo y porque su proceso de expansión en esta época no fue territorial, sino financiera. Sí, tremendo. Es más, en Quevedo se iba... Dele. Perdón, Pedrito. En Quevedo se iba a hacer el barrio chino. Yo vengo de familia china, de hecho. Mi bisabuelo vino a Ecuador, llegó en barco de China, precisamente. Entonces, tengo un poco de familiaridad con el asunto, y en Quevedo se iba a hacer el barrio chino. Quedó en stand-by, pero la comunidad china en Ecuador realmente sí va creciendo, y pertenecer a la comunidad china es todo un privilegio, incluso para mi generación, que ya viene a ser la cuarta, ¿no? Obviamente, entonces sí, el comercio chino ha crecido muchísimo, y lo bueno de este grupo, por llamarlo de alguna manera, que estamos acá en Ecuador, es que hay mucho apoyo entre nosotros. Sí, realmente. Mire, don Magíster, la chinita Ali Malia Luna Funsan. Ya sabemos quién nos va a invitar.
Ya soy mezcladita, yo ya soy mezcladita, pero le invito con mucho gusto, María Alejandra, a usted, a Pedrito y a Francesco. Mi mamá cocina espectacular. Vea, a mí me contaba mi tío que él era abogado y en algunas ocasiones pues ayudó a los chinos para que regularicen sus papeles. Entonces él me contaba a manera de broma que todos los chinos de Ecuador eran de Quevelo. Sí, ¿Dónde sí, de hecho naciste? En sí, la Quevelo. mayoría, Bueno, Quevedo, sí. La mayoría llegaba a Quevedo, de hecho. sí, claro, por eso yo considero que China de manera silenciosa en su proceso de expansión se volvió peligrosa para las grandes potencias después de la caída del muro, porque antes existían solo dos grandes potencias y después de la caída del muro entraron más de 7 potencias a fortalecerse. Una de ellas fue China, que Fue la tiene asiática. grandes tentáculos en nuestros países de América Latina, porque sabía que con dinero nos permitiría a nosotros desarrollarnos, que es lo que no tenemos dinero, y segundo, les permitiría a ellos poner pies acá. Y por eso Donald Trump tiene que recuperar América Latina porque geopolíticamente es un lugar estratégico para él y él no puede perder esa consolidación que es de aliados porque Estados Unidos jamás ha querido hacer una consolidación de expansión. Si se han dado cuenta, ellos nunca han sido expansionistas. Ellos solamente se consolidaron internamente como estados y lo único que buscan son aliados estratégicos, porque ni siquiera lo hacen económicamente. Nos apoyan y nos ayudan con recursos para ciertos proyectos puntuales, como lo que es seguridad y defensa, porque a él le afecta, porque a ellos Les interesa. Exactamente. En cambio, a los chinos no les interesa eso, sino les interesa prestarnos dinero, activar la economía, porque ya entendieron que esa es la mejor manera de buscar un aliado. ¿Qué prefieres tú, reactivación económica o cerramiento de fronteras y mano dura y reacia? Entonces son dos balances que Donald Trump tendrá que entrar a evaluar. Bueno, también hablemos de reactivación económica bajo ciertas condiciones, porque No, pues yo tengo la plata y yo también pongo la condición para prestar la plata. Es lo más pero lógico. claro, y eso es lo que lamentablemente durante esa década que muchos añoran y dicen la década ganada, para mí la década perdida. Yo recuerdo en algunas ocasiones cuando los chinitos nos prestaban al 8 o 9%, que dentro de la economía, yo no soy economista, pero algo me gusta investigar, me decían que eran intereses chulqueros. Altísimo. Porque tú podías en otros lados conseguir en 2, 3, en el peor de los casos, a 4%, que es lo que nos tocaba a nosotros, pues, ser un país, pues, subdesarrollado. Pero nosotros lo conseguíamos al doble. Y Claro. más allá de eso, ellos te imponían la obra y ellos te imponían quién la construía. O sea, yo te doy para que tú hagas este proyecto con esta compañía. Y obviamente no eran compañías americanas, pues no eran compañías americanas. Lo mismo que cuando entran las inversiones extranjeras, cualquier inversionista, no le pongamos nombre de país, cualquier inversionista le dice al país, usted necesita que yo haga un puente, yo se lo construyo, yo pongo la plata, yo pongo mi empresa, yo doy todo, usted solamente deme el aval. Y los países que no tienen la capacidad para, pues no tienen los recursos para la ejecución, pues tienen que doblegarse a esas instrucciones. Y como estaban sancionados en su momento Ecuador, en ese momento en donde la gente todavía cree que fue gloria, pero que realmente no entendieron el endeudamiento tan bárbaro que ni siquiera había recursos de futuro para hacer vigencias que se pudieran dejar de endeudamiento. Por eso cuando Rafael Correa le entrega el gobierno a Lenín Moreno y le dice, la mesa está servida, Lenín Moreno le responde, pero llena de migajas, porque es que no había cómo pagar el endeudamiento tan grande que ellos habían dejado en su momento. Yo creo que los ecuatorianos deberían andar un poquito más en la historia y poder entender
sí, hay que agradecer que se hicieron obras, que se trabajó en temas sociales, pero también que desdibujaron su proyecto político y sus procesos. Y ya hay que evolucionar. Yo creo que ya hay que pensar en que hay que llegar al poder con gobernantes que tengan capacidades, relacionamiento, que levanten un teléfono y que puedan pedir ayuda en el mundo entero, a tener que estar mendigando con los países más pobres y ser parte de la parte final de la lista en el mundo. Déjame, Alejandra, yo para concluir, porque ya creo que nos queda muy poco tiempo, pero Sí, todavía tiene sus preguntitas, Alison. Yo creo que aquí algunos políticos ecuatorianos, más que todo los de izquierda, no vamos a decir que de derecha no, pero más que todo los de izquierda tienen amnesia selectiva, porque se olvidan los que le interesan, cuando ellos mismos lo hicieron y ahora que amnesia de el conveniencia. otro, amnesia de conveniencia, yo lo llamo amnesia selectiva. Hay algunas personas que conozco que tienen amnesia selectiva, pero no está bien. O sea, yo no quiere decir que porque él lo hizo mal y el de ahora lo hace mal, está bien. No, o sea, esos dos no hacen bien. Pero no vengas a decirme o no vengas a quererme dar clases de moralidad y de ética cuando el que inició a hacer esas cosas fue esa misma persona. Entonces, ahí sí ya como que hay una discordancia. O sea, si el otro lo está haciendo nuevamente, tú quédate calladito, pues no vayas tú mismo a decir, no hagas eso, cuando hace unos cuantos años hiciste lo mismo o peor. Entonces, y hasta cosas peores. Así son. Exactamente, Se llama lamentablemente. coherencia, Francesco, no hay coherencia política. No existe. Aquí le digo, hay amnesia selectiva. Yo me olvido de lo que me quiero olvidar. Y los ciudadanos también sufrimos de lo mismo. Nosotros Por supuesto. somos históricos, nosotros no nos acordamos de lo que pasó hace 3 días. Además que hoy la comunicación es tan rápida, tan mediática, que cada día nos va evolucionando el pensamiento y las percepciones ciudadanas. Así que mucha gente ni siquiera se acuerda de lo que pasó hace 5, bueno, ya llevamos 2 gobiernos, o sea, hace 8 años, nadie se acuerda. Y por ende, como no les afecta a su bolsillo en este momento, pues la memoria selectiva no es el Alzheimer permanente de los ciudadanos, que no les gusta recordar, sino solamente pensar en lo que va a pasar mañana, no en lo que pasó atrás. La historia siempre nos va a enseñar cosas, pero nosotros jamás la traemos a colación cuando debemos tomar decisiones importantes. Hoy Ecuador está en la capacidad de tomar una decisión realmente racional, lógica, para dónde debe ir Ecuador, a dónde quieren llevarlo, si realmente necesitan, y como todos lo sabemos, ¿a quién no le gusta tener plata en el bolsillo? ¿Quién no necesita dólares para tener, para el arriendo, para los servicios públicos, para pagar el colegio de sus hijos? Y eso no lo tendremos si no tenemos aliados grandes que nos ayuden a desarrollar. Yo desde afuera solamente puedo decir que basado en la experiencia que tengo en los países de América Latina, en los cuales hago consultoría política, es que hoy Ecuador tiene una gran oportunidad, es mantener una visión mucho más real de desarrollo y de financieramente hablando de estabilidad, que si cambian de modelo. 18 meses para gobernar no es nada, es solamente cuando uno está empezando hasta ahora a estructurar y planificar. Véanlo como un gobierno de 6 años, que sería el plazo prudente para que un gobierno pueda lograr estabilizaciones y de verdad cambiar rumbos. En 18 meses no se puede hacer nada. Y realmente con la salida de Guillermo Lasso, que lo único que hizo fue que ahí sí levantó el mantel, tiró las migajas, rompió los platos, pues el gobierno de Noboa lo único que vino a hacer fue a levantar la mesa, poner las sillas y está tendiendo el mantel para volver a hacer que el Ecuador prospere y sea como lo queremos todos. Y tenemos que empezar buscando que la seguridad sea lo que florezca, porque con seguridad hay desarrollo económico, hay reactivación de obras y hay inversión extranjera que permite que los ciudadanos mejoren su calidad de vida. ¿Algo más, Ali? Sí, más que una pregunta es sí confirmar, obviamente como ecuatoriana, y creo que
no me van a dejar mentir mis compañeros tampoco, que actualmente lo que estamos viendo con este camino a escoger presidente es que la fuerza de un correísmo está bajando y ahora ya no es solamente el anticorreísmo, se está viendo un posicionamiento bueno de Noboa, lo cual nos lleva ya a estar caminando a otra etapa políticamente hablando y a estar girando la mirada a otro rumbo que es tan necesario. Así es, Alison, así es, Alison. Gracias a que Rafael Correa hizo todas las modificaciones que hizo, hoy el país está cruzando por problemas de inseguridad bastante grandes. A la gente no debería olvidársele que de ahí viene la raíz del problema que hoy están viviendo. Y lo que está haciendo Daniel Noboa como presidente es tratando de contener esa barbarie en inseguridad y narcotráfico por el cual Ecuador no debería estar cruzando el día de hoy. Así que comparto contigo, Alison, que ya Noboa es un hombre de una visión distinta, de un relacionamiento diferente y de una capacidad de ver a Ecuador dentro del mundo, no dejarlo sumido ahí en una parte chiquitita en Sudamérica, sino sacarlo a una realidad que le permitirá crecer mucho más. María Alejandra, muchas gracias como siempre por su valioso tiempo y bueno, estamos conversando en cualquier otro momento. Un excelente día. Gracias, Pedro, por la invitación. Francesco, Alison, y para mí es un placer acompañarlos desde cualquier lugar, pero siempre en pro de que los ciudadanos y las personas que nos siguen y nos escuchan puedan tener una percepción un poco más dateada y argumentada para la toma de decisiones. Invitar a todos los ecuatorianos para que el 9 de febrero hagan el verdadero cambio que requiere Ecuador y se consolide un nuevo proyecto para que seamos un mejor país. Y rebobinar la memoria. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Perfecto. María Alejandra Trujillo, desde Colombia, conversando con nosotros y la perspectiva de todo esto que hemos charlado en esta mañana. Siempre el resto le queda a nuestra audiencia. Nos vamos, Ali María, Magíster Francesco. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Una excelente jornada para todos. Gracias. Hasta mañana, primero Dios.